Buen día, alumnos. Bienvenidos a esta cuarta semana. Quiero empezar felicitándolos porque han sido responsables en el cumplimiento de sus tareas. En esta semana vamos a hacer un repaso de los temas que hemos venido desarrollando. Habíamos empezado en el primer tema hablando acerca de lo que es la historia. Este cuadro, este esquema, se les había dejado para que ustedes lo completen. Si la historia, su etimología deriva del vocablo griego, que significa historia, que significa curiosear o investigar. De hecho que la historia se define entonces como la ciencia. ¿Por qué hemos dicho que es ciencia? Porque describe, explica y nos hace comprender los acontecimientos del pasado, ¿no? Desde que el hombre ha dejado huellas, ¿no?, de su existencia hasta la actualidad. Por eso que las características de la historia era que se caracteriza por ser ciencia, ¿no?, porque es social, ¿no? Y habíamos dicho por qué era social, porque estudia hechos que el hombre ha realizado en sociedad. Es selectiva además porque también toma los hechos más importantes, ¿no? Y es prospectiva porque los hechos que analiza los proyecta al futuro. Es irreversible también porque los hechos que genera la historia no pueden volver a repetirse, ¿no? Y también se relaciona en lo que es el tiempo y espacio, porque los hechos se deben entender y comprender de acuerdo al espacio o lugar en donde se realizan, ¿no?, y el tiempo en que sucede. Los momentos. ¿Cuáles son los momentos que presenta la historia? Presenta 3 momentos. Aquí también algunos se habían confundido en la respuesta, ¿no? 2 momentos, es el pasado, el presente y el futuro. Entonces, la historia, importante es conocer el pasado para analizar el presente y comprender el futuro. Las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Habíamos dicho que se denomina fuentes a todas las evidencias, ¿no? Son todos aquellos objetos o hechos que informan, que dan testimonio de alguna acción histórica, ¿no? La historia o las fuentes de la historia se puede tener muchas clasificaciones, pero en este caso hemos clasificado en fuentes lo que son materiales, que también son llamadas las monumentales. Ejemplo de eso hemos dicho, por ejemplo, las pirámides de Egipto, en el caso de nuestro país, la ciudad de Chanchay, ¿no? Las fuentes orales, que vienen a ser todo lo que son las tradiciones, las narraciones que se han transmitido oralmente de generación en generación, ¿no? Las fuentes escritas, que tiene que ver con los diarios personales, memorias, periódicos, obras literarias, etcétera, etcétera. Y las costumbres, que también son llamadas lo que son las fuentes etnográficas, ¿no?, que son lo que los pueblos transmiten de generación en generación, por ejemplo, el estilo de vestirse, los festejos, las creencias, etcétera, todo lo que es el folclore, ¿no? Y luego vimos también los elementos científicos de la historia, ¿no? Los elementos científicos de la historia, habíamos dicho que es el sujeto, es decir, ¿quién es el sujeto? Es el hombre es el protagonista, el que hace la historia. Muchas veces hemos aprendido la historia de nuestra región o de nuestro país como si fuera algo ajeno a nosotros, donde no hemos participado. Entonces, comúnmente se pensaba que la historia la hacen los presidentes o los personajes. Pero la historia de nuestros abuelos y de nuestra propia historia son las que hacen e hicieron la historia de nuestro país. Entonces, esto quiere decir que la historia la hacemos todos. Por eso el sujeto de la historia es el hombre, porque el hombre es el protagonista. ¿Cuál es el objeto? El objeto de estudio de la historia viene a ser los hechos históricos del pasado. Y el objetivo, ¿no?, que es conocer el pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Esta es la definición que a veces muy comúnmente se conoce como historia, ¿no? Y no te olvides también con respecto a quién es el padre de la historia. El padre de la historia es considerado el griego Heródoto de Halicarnaso. Otro de los temas que hemos visto es acerca de la división de la historia. Y hemos dicho que la división más amplia de la historia de la humanidad es la prehistoria y la
historia. Y nosotros nos hemos centrado en lo que es la prehistoria. También este esquema se te dejó como tarea para que tú pudieras completar, ¿no? Y hemos dicho que es la prehistoria. Entonces, la prehistoria, al estudiar la prehistoria, nos vamos a centrar en los acontecimientos sucedidos antes de la invención de la escritura, ¿no? Pero ¿desde cuándo? Pues, dirás tú, pues, los expertos, los estudiosos, ellos consideran que la prehistoria comienza con la aparición de los primeros homínidos, es decir, los antepasados directos al ser humano. Entonces, la prehistoria estudia fundamentalmente dos temas importantes, que es el proceso de hominización, que también lo hemos visto en la clase pasada, es decir, la evolución que han experimentado los homínidos hasta llegar al ser humano actual, y la forma de vida, ¿no? La forma de vida de estos homínidos, es decir, cómo vivían, de qué se alimentaban, cómo se organizaban, ¿no? Entonces, la prehistoria se divide en dos periodos. La edad de piedra, que comprende el periodo paleolítico y el periodo neolítico. ¿Qué características presentaba el hombre en el periodo neolítico? Las características que el hombre es nómada, es decir, el hombre era errante, no vivía en un lugar fijo, no vivía en un lugar determinado, también era cazador, pescador, recolector, se alimentaba de lo que la naturaleza le ofrecía. Vivía en cavernas, ¿no? Por eso se le llamaba el hombre troglodita. También elabora trabajos en dibujo y pintura, ¿no? Lo que se llama el arte rupestre. Hemos dicho que ellos dibujaban, pintaban, no solo en la roca, sino también en las paredes, en los techos de las cavernas también. Aquí el hombre usa la piedra tallada para poder fabricar sus primeras herramientas, ¿no? Aún no conoce la agricultura ni la domesticación de animales, ¿no? Tampoco conoce la cerámica, ¿no? En cambio, ya en el periodo neolítico, el hombre ya se vuelve sedentario, es decir, aquí el hombre se vuelve sedentario porque es horticultor, ¿no? Porque va a descubrir la agricultura, pero en forma rudimentaria, no y casual. También empieza a domesticar algunos animales, como por ejemplo, mencionamos animales como el perro, la cabra, el caballo, el camello, etcétera, ¿no? Fabrica sus herramientas ya de piedra pulida, ¿no? Va a construir sus viviendas, ya no vivir en cavernas, va a poder construir sus primeras viviendas, ¿no? Los famosos palofitos, ¿no? Construyen la cima de las montañas, en los lagos. También aquí fabrica los primeros tejidos, ¿no? Aquí ya va a utilizar algunas fibras y vegetales, ¿no? Para elaborar ya de telas y confeccionar sus vestimentas, ya en lugar de las pieles de animales con las que se vestía en el periodo paleolítico, ¿no? Le va a rendir culto también a sus muertos y astros. Aquí inventa la cerámica, ¿no? Así mediante el endurecimiento ya de la arcilla. Empieza a inventar también la escritura. Eso es con respecto a la edad de piedra. Después hemos dicho que la edad de los metales, ya es un avance importante que va a lograr el hombre, ¿no? Se divide en lo que es la edad de cobre. Y hemos dicho que el cobre es el primer metal que descubre el hombre prehistórico y que va a reemplazar a la piedra, ¿no? Su uso se difundió rápidamente, pues debido a su fácil obtención, ¿no? Y el bronce, también hemos dicho que la necesidad de fabricar ya instrumentos más resistentes hace que el hombre prehistórico no concibiera la idea de hacer lo que es la aleación del cobre con el estaño, ¿no? Obteniendo así de esta manera lo que es este metal que es el bronce, ¿no? Y en la edad de hierro, aquí es cuando el hombre llegó ya a conocer y usar el hierro, que va a ser un poderoso ya metal debido a su tenacidad y dureza, ¿no? Así. Es decir, ya con el conocimiento del hierro, el hombre llegó a mejorar notablemente ya sus herramientas, llegó a mejorar sus armas, entonces, y logró dominar la naturaleza, y hizo que un mayor esfuerzo, en este caso, ya la cultura alcanzó un notable desarrollo, ¿no? Y luego, en el otro tema, el tema pasado, hemos hablado sobre la hominización, ¿no? Sobre el proceso de hominización, ¿no? Este proceso de hominización
hemos dicho que comienza exactamente cuando nos separamos del último de nuestros parientes. ¿Quién es el último de nuestros parientes más cercanos? Es decir, el chimpancé. Entonces, desde ahí, la aparición del hombre, que es cuando el proceso de hominización culmina, ¿no? Y suceden etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas que hemos visto más importantes? Hemos hablado del Australopithecus, ¿no? El Australopithecus, ¿no? Como dice aquí, existieron desde los 6.000 hasta los 2.000 millones de años atrás. Entonces tenían un cerebro pequeño de 500 centímetros cúbicos, eran bípedos, es decir, ya se paraban en 2 patas, aunque todavía trepaban, como podemos observar en los árboles. ¿Y cuánto medían? Pues las hembras medían alrededor de 1 metro y pesaban 30 kilos, mientras que los machos medían unos 50 y pesaban alrededor de 45 kilos. Entonces, pero recuerda que aquí los Australopithecus fueron homínidos, pero todavía no pertenecían al género Homo, ¿no? Si bien es cierto, aunque su estructura corporal ya anunciaba que se iban a convertir en hombres, pero todavía estaban lejos, ¿no?, de las características anatómicas de un ser humano completo. En cambio, ya en el Homo habilis, ¿no?, su mismo nombre dice, significa habilidoso, ¿no? Al Homo habilis se le considera el primer hombre. ¿Por qué se le considera el primer hombre? Porque es el primero que fabricó y utilizó sus herramientas. Y es desde ahí donde proviene su nombre, hábiles, porque tiene habilidad para fabricar sus herramientas. Y además porque su cerebro también era el doble de grande. Tenía la capacidad craneal ya de 700 centímetros cúbicos. Entonces su cerebro habría crecido. Entonces le hacía posible un nivel de razonamiento superior en comparación al Australopithecus. Por eso es la primera criatura en hacer uso de su razonamiento concreto. ¿Sí? Es cierto, su tamaño también era parecido al de los Australopithecus, ¿no? Pero es considerado como el primer representante del género Homo, primer representante. Una pregunta que se te planteó también, ¿quién es el antecesor del primer hombre o del hombre? Es el Australopithecus. Aquí algunos se habían confundido en la respuesta. Entonces, el antecesor del primer hombre es el Australopithecus. Y después vimos el Homo erectus, ¿no? En la siguiente etapa, el Homo erectus, que significa el que camina erguido. Aquí apareció hace 1 millón de años y su existencia se prolonga hasta los 200.000 años atrás, ¿no? ¿Cuál es el logro más importante del Homo erectus? Parte de caminar erguido, ¿no? Aquí, pues, él ya conoce el fuego, es un logro muy importante, va a conocer el fuego, ¿no? Y además, el fuego le va a servir no solo para cubrirse del frío, sino también para poder ahuyentar a esos animales salvajes, así como también lo va a utilizar, lo es favorable para poder cocer sus alimentos. El cerebro, tenían un cerebro de mayor tamaño, entre 900 y 1200 centímetros cúbicos. Medían aproximadamente entre 1,50 y 1,70, ¿no? Aprendieron también, como dijimos, a conservar el fuego. Entonces, el Homo erectus, digamos, es la especie más avanzada, ¿no?, que el Homo habilis. Y después tenemos el Homo sapiens. Dice que aparece desde hace 200.000 años atrás aproximadamente, se le llama el hombre sabio también. Ya es inaugurando así la etapa dentro de la cual se encuentra el hombre moderno actual. Dentro de este ancestro, entonces, encontramos 2 subespecies. Habíamos dicho cuáles son esas 2 subespecies. El Homo sapiens neanderthalensis, conocido también como el hombre de Neandertal, y el sapiens sapiens, conocido también como el hombre de Cro-Magnon, ¿no? Entonces, el hombre actual pertenece a esta última subespecie, que surgida hace 100.000 años atrás, más o menos. Es decir, desde hace 100.000 años es que nosotros, como lo dijimos, los seres humanos actuales, empezamos a existir, con todas las características físicas, intelectuales, que las que gozamos hoy en día. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos avanzado con respecto a los temas que hemos tenido en las semanas anteriores. Este ha sido un repaso, no hay tarea para esta semana.
Entonces, espero que puedan responder a las tareas de la semana 2 y 3.